en el capítulo 6, versículo 11. Mateo capítulo 6, versículo 11 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene ahí? Listo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Puede levantar una oración ahí y pedirle a Dios que hable a su vida, que pueda ser útil en las manos de Dios para bendición suya. Padre, hoy invoco tu presencia, Señor, hoy invoco tu presencia, tu gracia en medio de esta mañana. Hoy necesitamos de ti en gran manera, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, librándonos del mal, librándonos de toda obra del enemigo, Dios mío. Gobernando nuestros pensamientos, nuestras emociones. Que tu gracia y tu presencia sea en este lugar, que derrumbes todo argumento, toda palabra que se levante en contra de tu conocimiento. Que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, que haya comprensión espiritual, bendito Padre Celestial. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes han visto un programa de supervivencia que se llama A Prueba de Todo. ¿Lo han visto? Y la característica de este programa es que hay un hombre preparado para todos este tipo de casos y va a determinado lugar y tiene todo lo que necesita para sobrevivir. O más bien, logra adquirir todo lo que necesita para sobrevivir. Entonces, él tiene logra conseguir su comida, logra conseguir su refugio. Y hay otro que se me escapa el nombre, pero él siempre dice una palabra, y es que pasa de sobrevivir a establecerse. A simplemente ya vivir, o sea, ha logrado como cruzar ese momento de que tiene que estar todo con las uñas, a pasar un momento en que logra vivir normalmente en ese hábito, porque logra dominar su entorno y logra tener todo lo que se requiere: una vivienda, abrigo y alimento. Y yo creo que nosotros como cristianos también tenemos toda la provisión que necesitamos para esta vida. Que tenemos todo, dice la Escritura, que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y tenemos acceso a todas esas bendiciones que Dios nos da. Y anhelamos ser bendecidos por Dios. Cuando uno encuentra con esta segunda parte del Padre Nuestro, son peticiones que estamos haciendo para nosotros, ¿cierto? Y como venía diciéndoles anteriormente, el Sermón del Monte tiene un estándar mucho más alto, donde la oración es un estándar mucho más alto a la oración religiosa o hipócrita. Y tiene que ser un estándar más alto en lo que nosotros le pedimos a Dios. Y por ahí hay una oración en el Antiguo Testamento que sacaron un libro de ella. Y es la oración donde Jabes ora de la siguiente manera: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga
y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Porque al fin y al cabo tenemos que pedir buenas cosas a Dios. Tenemos toda la despensa a nuestra disposición, pero necesitamos pedirlo. Y a veces como creyentes nos quedamos cortos en pedir, o posiblemente en no saber pedir y no saber verdaderamente lo que verdaderamente necesitamos para este peregrinaje en esta vida. Pero Dios nos ha dado provisión para la vida. Y Dios nos ha dado la provisión para el sustento. Dios nos ha dado esa provisión que nos sustente. Y por eso dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Alguna vez escuché un predicador muy conocido que decía que uno pide hoy el pan para allá todos los días, ya no hay que pedir. Pero no creo que sea el caso en las Escrituras, porque si algo Dios quiere que tengamos es que tengamos una dependencia de Él. Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Y cuando la Escritura habla de pan, tiene que ver con el sustento físico. El pan es un símbolo de lo que necesitamos para la vida. O sea, encierra nuestras necesidades básicas, alimentación, abrigo y un techo. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder en esta tierra. Tanto así que cuando Dios habla de la bendición sobre quién puede habitar en su presencia y qué bendición tiene, dice en Isaías 33, 16, habla del hombre justo, dice, ese tal morará en las alturas y tendrá como refugio una fortaleza de rocas, se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Lo necesario, lo básico que necesitamos para vivir es esto. Bueno, tal vez esté pensando que necesita algo más, ¿cierto? Porque nosotros decimos, yo necesito el baño de tal manera, y necesito la casa de tal manera, y necesito el tal televisor, y necesito no tomar solamente aguapanela, sino tomar... Y empezamos ya, pero ya son cuestiones de nuestros deseos y de nuestros gustos. Y no hay nada de malo en eso porque deseamos. El problema es cuando nos quejamos, como se quejaba el pueblo, porque el pueblo de Israel en el desierto tenía toda la provisión, tenía el sustento de Dios, pero anhelaba todas las cosas que supuestamente tenían en Egipto. Sin embargo, Dios les da el sustento, y parte de ese sustento era el maná, y todos los días tenían que salir por el maná y cada día depender de Dios por ese sustento. El problema no es pedirle a Dios, el problema es cuando no aprendemos a agradecer lo que Dios nos está dando. Entonces, cuando uno de los problemas que nosotros tenemos es que cuando hay prosperidad económica, cuando tú te estás yendo bien en la vida, tienes un buen empleo, te entra buena ganancia, entonces tienes con qué mercar bien, tienes con qué comprar una buena ropa, tienes con qué comprar una bonita casa, y entonces parece que no hay necesidad de pedir por el sustento de cada día, porque lo das por sentado. Das por sentado que ya tienes todo lo que necesitas, entonces ¿para qué pedir? Es por eso que uno de los grandes anhelos que tenemos, le pedimos a Dios, es la prosperidad, y nos gustan los mensajes de prosperidad y todos anhelamos ser prósperos. Pero la otra realidad es que en los países, cuando los países más prósperos tienen principios cristianos, tiene una influencia cristiana. Todo el mundo ve a Europa y a Norteamérica, pero se les olvida que hay unas raíces de fundación que son principios bíblicos cristianos, a diferencia de nosotros que nos levantaron fue en tradicionalismo. Pero cuando hay prosperidad, la gente se engolosina con la prosperidad y parece que no tiene necesidad de pedir.
Y siempre somos unos dependientes completamente de Dios, porque nosotros no sabemos si podemos retener o no, y si no aprendimos esa lección de la pandemia, entonces ¿de dónde la vamos a aprender? Pero yo creo que cuando hay paz en una nación, cuando hay oportunidades, el cristiano tiene las mayores oportunidades de prosperar. Y tiene las mayores oportunidades de prosperar porque tiene los principios en cuanto al trabajo, en cuanto a la ética, a la moral, porque tiene principios de diligencia, de responsabilidad, y cuando aplica esos principios y tiene la bendición de Dios, tiene cómo prosperar. Claro, tiene que trabajar, o sea, si no trabaja porque esa es la otra parte de que espero la bendición en la casa y no hago nada. No, Pablo le decía a los tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. Pero cosa diferente es cuando las personas viven en un país. Ayer estaba un misionero que está haciendo su ministerio en África y nos estaba compartiendo allí en Gratamira. Y él nos compartía la gran necesidad que hay de que ellos cogían los plátanos, porque ellos reciben un sustento como misioneros, y entonces usted cuando coge el plátano, usted quita la cáscara, le quita las punticas al plátano y las bota, ¿cierto? Y si tiene una vaca, le da a la vaca. Y cuando ellos hacían esto, las personas, niños, iban y recogían para hacer algo con eso. Nos contaba de que compraban una cabra, ellos usaban la cabra, la carne, proteína, pero la gente en medio de su necesidad pedían el cuero para hacer algo y comerse ese cuero. Nos hablan de una necesidad impresionante que tenían las personas, donde son 6 meses completos de sequía. Y entonces, en medio de una situación como esa, tiene más significado para alguien posiblemente el pan de cada día, dándolo hoy. Porque es muy visible la necesidad. Y oro que para que no tengamos que llegar a tal punto, para que veamos para que reconozcamos nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios cada día, que no hemos sentado por las cosas, que si Dios te ha bendecido, cada día dependa de Él para hacer mejor tu trabajo, cada día de Él dependa de Dios para cada asunto de tu casa, y que no demos las cosas por sentado. Porque son cosas diferentes. Al fin y al cabo, somos muy bendecidos en gran manera. Yo sé que no todo es ideal, pero es más fácil quejarse que dar gracias. Somos bendecidos en gran manera porque no estamos viviendo las situaciones de crisis que están viviendo algunos lugares, gente de algunas personas, de algunos lugares. En algunos lugares no están pensando en tener los últimos tenis, sino en tener unos zapatos. No están pensando en tener la hermosa casa, sino tener un lugar que les sirva para protegerse de la intemperie. Y hoy hay gente en Ucrania que está pasando por eso, de que gente que tenía una comodidad y hoy de un momento a otro desapareció todo eso. Entonces, cuando hablamos del pan de cada día, es que Dios prometió el sustento y Dios puede prosperar, pero no necesariamente significa que vas a ser rico. Significa que en medio de cualquier situación, Dios va a tener el sustento. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros hacíamos retiros y no los hacíamos con el deseo de tener una ganancia económica, más bien lo hacíamos muy preciso para que la gente que tuviera limitaciones económicas podían ir.
Y muchas veces en los retiros se iba todo lo que tenía la iglesia y quedábamos ni siquiera para nosotros, ni el sueldo para nosotros. Y una ocasión ese fue el caso en que llegamos del retiro y nos quedaron un paquete de arepas del retiro. Pero hicimos la obra de Dios. Y el otro día nos tocaron la puerta y nos mandaron un mercado inmenso. Porque Dios sustenta. Es muy importante, hay una historia en Jeremías acerca de Barú. Barú era el escriba del profeta Jeremías. Y cuando Jerusalén estaba pasando por un momento de crisis, de invasión. Y Barú como que tenía muchas expectativas, era una persona para su tiempo, una persona profesional, era un escriba. Era una persona que podía entrar a lugares importantes. Y era una persona que podía, en un momento de prosperidad y paz, tener un buen nivel económico, un buen lugar en la sociedad. Sin embargo, la palabra que Dios le da a Barú es la siguiente. Y le dice algo así como: Barú, tú tenías muchas expectativas en cuanto a tu futuro, pero lo que se te va a conceder es la vida. Es eso. Porque esa era la situación histórica y de esa región en ese momento. Yo creo que Dios, sin importar la situación en que estás, sea que Dios puede prosperar, bendecirte, pero si por X o Y razón estamos pasando por un momento difícil, Dios sustenta. Amén. Una hermana la semana pasada nos dijo: pastor, tengo unos mercados, ¿tiene a quién dárselos? Y yo dije, no sé, en el momento siempre hay necesidad, claro que los necesitamos, pero todavía no sé a quién. Y oramos, hicimos una oración rápida a Dios y se nos vino personalmente y los llevamos. Pero lo que nos llamó la atención fue una hermana que dijo: salí a comprar algunas cositas y no me alcanzó para las verduras. Me alcanzó para lo preciso, y ella empezó a pedirle a Dios: Señor, mira, solamente me alcanzó para estas cosas y no tengo verduras en la casa. Yo necesito que me mandes verduras, pero que me las mandes a la casa. Y a la casa le llegaron. Pero es Dios, cómo Dios sustenta a sus hijos. Porque lo prometió, pero nosotros no podemos dejar de orar: Señor, el sustento nos dé. Si usted tiene el sustento, no se llene de orgullo, no se llene, porque cuando usted deja de depender de Dios, es una actitud orgullosa. Se le olvida quién es el que le da las fuerzas, quién es el que le bendice. Aún David, en medio de su poder, en medio de riquezas y todo eso, empezó a recoger cantidad de cosas para heredarlas a su hijo Salomón, para construir el templo. Y David dijo la oración más hermosa que he conocido en cuanto a lo que se refiere mayordomía: Señor, de lo que tú nos das te devolvemos. Reconociendo de dónde, quién es el sustentador y que de Él dependemos cada día. Dios ha dado nuestra provisión para nuestras relaciones, porque estamos en este mundo, y nos ha dado esa provisión espiritual para tener comunión, primeramente comunión con Él, pero nos ha mandado a tener comunión también con nuestros hermanos. Somos seres sociales, y como seres sociales luchamos también, peleamos, nos herimos, y la causa que la culpa es porque por el capitalismo, que la culpa es por aquello, que la culpa es por aquello otro, que la culpa es por el machismo, que la culpa es
por una cantidad de vainas que se inventan. La culpa es la iniquidad y la maldad del hombre. La maldad es la que trae miseria, la maldad es la que trae sufrimiento, la maldad es la que trae injusticia. Y el Evangelio es precisamente eso. El Evangelio es que Dios ha estado reconciliando a los hombres a través de su Hijo, no tomando en cuenta sus pecados, sino perdonándonos, limpiándonos, y no solamente nos perdona, sino que nos hace hijos, nos hace parte de su familia. Por eso nosotros oramos una oración muy importante que usted debe de aprender a orar. Y es: perdona nuestras ofensas. Nosotros somos una cultura muy aseada y nos jactamos de eso, ¿cierto? ¿Cuántos no se bañaron hoy? Yo creo que todos se bañaron. Y si alguno no se bañó, no se va a atrever a levantar la mano. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante tener nuestro cuerpo limpio. Pero somos tan descuidados a veces con el corazón. Y cuando estamos hablando de perdonar es limpiar, porque en el mundo caminamos por esta senda. Pero cuando el Señor les estaba lavando los pies, Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies, Señor? Y el Señor le dijo: Pedro, si no le lavo los pies, usted no tiene nada que ver conmigo. Uy, no, tengo que, báñeme todo. No exagera, hermano. Ustedes ya han sido limpiados por la palabra, pero necesitan lavar. Y en ese caminar, el Señor, si tú rendices tu vida a Jesucristo, te arrepentiste de tu pecado, el Señor perdonó tus pecados. Pero en este mundo andamos y en este mundo cometemos errores, pecamos. Y necesitamos constantemente que el Señor nos limpie. El arrepentimiento es una constante cada día. Es una constante cada día. Ayer estábamos, una hermana nos estaba compartiendo de que tuvo la experiencia de ir por Europa y tan maluco que olía en muchas partes de París y la gente. Y para nosotros es muy fácil sentirlo porque tenemos la cultura, pero para el que vive en la cultura es normal. Uno de nuestros hermanos que pagó servicio en fuerzas especiales de la policía, ya nos contaba, se metían en la montaña semanas, meses en la montaña sin bañarse, y ellos bajaban al batallón, y cuando bajan al batallón, todo el batallón se daba cuenta que bajaron por el olor. Pero ellos decían: para nosotros no, el olor era normal. Y así ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando usted vive en comunión con el Señor, para usted es fácil sentir el mal olor del pecado. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando usted se acostumbra, ay, por acá no hay problema, ay, por acá todo el mundo lo hace, y se acostumbra, usted huele maluco, pero no se da cuenta. Y usted tiene que aprender a cada día poner su corazón delante de Dios. Señor, límpiame, lávame, Señor, porque cada día hay intenciones, hay actitudes, hay cosas que para el resto del mundo son normales, pero no para los hijos de Dios. No. Es que el hecho de que para la gente sea normal no significa que lo sea para Dios, porque Dios es muy claro en hacer un pueblo diferente, distinto. Y entonces, esa es una de las cosas que debemos de aprender, y eso me lleva a depender de Dios para vivir en esa comunión, pero no se queda ahí, sino que me está diciendo que en medio, como Él me ha perdonado, como Él me ha limpiado, como Él me ha transformado, yo debo de perdonar al otro.
Y lo tremendo es, Señor, perdona mis pecados como también nosotros perdonamos. O sea, ya hay una iniciativa de nosotros como creyentes de perdonar. O sea, se espera que nosotros perdonemos a los otros. Se espera que sea lo natural en nuestras vidas. Perdona nuestras deudas. O sea, perdona, tengo un pendiente con Dios y Dios me perdona esa deuda. Pero hay un fulano, un perano que tiene un pendiente conmigo, al que yo estoy cargado porque me hizo esto y aquello otro. Y Dios está esperando, que lo natural es que yo lo perdone. Es lo natural. Y entonces luchamos porque que ese fulano desgraciado. Y a veces no tomamos en cuenta la grandeza del perdón que Dios ha tenido para nuestras vidas. La base del perdón es que perdónense unos a otros, así como Cristo los perdonó. Esa es la base para yo poder perdonar a otros. Y es tan importante ese asunto que luego de la oración Jesús hace un paréntesis y se queda ahí en ese punto. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. A veces no logramos esa libertad espiritual porque no vemos la grandeza que el Señor ha tenido para con nosotros, sino vemos el gran mal que fulano perano nos ha hecho. Y luchamos con eso. Batallamos con eso. Y Jesús lo ilustra de una forma muy como solo Él lo hacía a través de las parábolas, de un hombre que tenía una deuda enorme, pongámoslo, que debía 50 millones de pesos al rey, y el rey le manda a pedir cuentas, y el hombre le ruega, llora, perdóneme la deuda. Increíble, el rey le perdonó, mucha plata. Pero este fulano sale contento y cuando va por la vía se encuentra a un fulano que le debía 5,000 pesos. Y cuando lo mira, es desgraciado, me deben 5,000 pesos, y lo atropella y lo hace. Y llega eso a noticias del rey. Y el rey dice, no, así no es. ¿Saben por qué nos cuesta a nosotros perdonar? Porque estamos poniendo más los ojos en la herida que en el sanador. Amén, amén. Por eso. Y entonces, aunque eres un hijo de Dios, aunque eres una hija de Dios, la falta de perdón te afecta afecta tu comunión con Dios. Afecta tu comunión con tu prójimo. Te quita el gozo de la salvación. Impide que manifiestes la gracia del Señor a otros. Impide que ejerzas el mayor ministerio de todos al que fue llamado usted y yo, que es el ministerio de la reconciliación, donde Dios está llamando a los hombres a que reconciliesen con Dios. Os rogamos, reconciliesen con Dios. Y si a mí me cuesta perdonar a otro, ¿cómo le voy a decir? Hey, el Señor perdona tus pecados, arrepiéntete. El mandato es, hey, perdonen. No me está diciendo, no sientan. Porque cuando nos hieren, sentimos. Pero a pesar de sentir, es que si usted está esperando a dejar de sentir para perdonar, olvídese. Perdonamos para que el Señor sane nuestros sentimientos. Pero la terapia es que cuento con el Señor.
Y yo voy delante de Dios. Y muchas veces me he sentido cargado y he perdido la comunión con Dios porque me he sentido ofendido por fulano, perano. Y el ejercicio es muy sencillo. Voy delante de Dios y le digo: Señor, tengo mucha rabia porque perano actuó así, 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 así contra mí. Y le digo lo que siento a Dios. Tengo que decírselo. Y tengo que confesar mi propio pecado porque yo no soy culpable de lo que alguien me hace. Si alguien me ultraja, si alguien me roba, yo no soy culpable de lo que ese fulano me hace. Mi culpabilidad está en que eso que me hicieron, permito que produzca en mi corazón pensamientos de odio, deseos de venganza, anhelo de que le caiga un ladrillo encima, anhelo de tanta cosa. Y yo voy y se lo cuento a Dios y le digo mi herida. Y luego me tengo que humillar porque tengo que pasar de ver a ese fulano, a esa fulana, para verlo a él y decir: uy, tú me has perdonado a mí, Señor. Gloria a Dios. Tú me has perdonado a mí. Amén. Es tan importante esa parte, porque esa parte de la oración, todo un retiro de lo que llamamos el retiro de sanidad, o como usted quiera ponerlo, todos los retiros que se hacen para ministrar a las personas, o programas que se hacen para traer sanidad a la gente, todas tienen que ver que sea bien, o sea, enfocado en la palabra, todas tienen que ver con arrepentimiento y perdonar al otro. Esa es la base. El arrepentimiento es un constante. En las relaciones vamos a tener tropiezos con la gente, olvídese. Yo quisiera decirle a ustedes: tranquilo, yo los amo mucho, nunca los voy a ofender. Pero no es cierto. No sé en qué momento, y Dios me guarde, y oro por eso, de que yo no sea tropiezo para su vida. Y entonces esa oración es tan importante constantemente en nuestras vidas. Hay que orar, necesitamos el sustento, pero necesitamos tener relaciones sanas primeramente con nuestro Padre y también tener relaciones sanas con nuestro prójimo. Tenemos que orar en contra del mal, y dice la Escritura: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En la Reina Valeria dice: no nos dejes entrar en tentación y líbranos del mal. Y entonces entra la pregunta: ¿cómo así que no me dejes caer en tentación? O sea, que Dios lo tienta a uno. No, Dios no tienta a nadie. El punto crucial es: y líbranos del mal, o líbranos del maligno, líbranos de esa persona, de ese espíritu, de los poderes que se ejercen en este mundo para dañar. Y claro, nosotros normalmente cuando oramos líbranos del mal, estamos pensando en que nos libre del accidente, en que Dios nos libre de la enfermedad, en que Dios nos libre de cualquiera de esas cosas a las que estamos expuestos en esta vida. Sin embargo, los cristianos tienen accidentes. Los cristianos se enferman. Los cristianos también los roban, etcétera. Entonces, ¿será que, bueno, Dios mío, entonces, claro, Dios puede librarnos de todo eso también, pero no significa de que nunca nos va a pasar? Pero el punto es, no necesariamente que seamos librados de cualquier catástrofe, sino líbranos del maligno. Porque el punto es que somos hijos de Dios y estamos orando, ya le pertenecemos al Señor, fuimos comprados con precio de sangre y el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo.
Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea que como cristianos tenemos temores. Y un buen texto sería ese. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que el que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que el maligno no puede tocar nuestras vidas. No significa que no, escúcheme, Pablo llega a una ciudad y lo reciben y lo que recibe de su mensaje son piedras. Sin embargo, Pablo mismo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:16, cuando estaba preso, dice: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, Pablo está en un juzgado. Bueno, si Dios libra del mal, ¿por qué está en un juzgado? Pablo está abandonado. Si Dios libra del mal, ¿por qué está abandonado? Sin embargo, dice que el Señor está a mi lado y me da fuerzas y que le libra del mal y que lo preservará para su reino celestial. Escucha esa palabra, preservará. En pocas palabras, oramos por todas las cosas que son tan razonables por las que oramos. Que nos proteja de accidentes, que nos proteja de enfermedades, de esas cosas por las que no queremos pasar. No hay problema en orar por eso, oramos por eso. Pero el punto es, oramos para que el maligno no tenga ningún lugar en nuestras vidas. Oramos para no ceder a la tentación, que no le dé lugar a las tinieblas sobre nuestras vidas. Oramos para que a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier situación, nosotros permanezcamos fieles al Señor como hijos de Dios en medio de una generación perversa. Oramos, es por eso, el maligno no puede tocarnos, pero va a hacer todo lo posible para hacerte ceder, para tentarte, para moverte de tu lugar. Va a hacer todo lo posible para querer desmotivarte, para querer oprimir, pero no puede tocar, no puede ir más allá de lo que Dios permita, como cuando Dios guardaba a su siervo Job y le dice: no puedes llegar hasta acá, más allá no. Lloramos por eso, porque nuestro poder no está en la maldad. El poder del cristiano, como el poder de las tinieblas y el poder de muchos hombres, no está en la maldad, y que muchas veces nos hemos sentido tentados a ello en pro de nuestra propia justicia, de volver mal por mal, de actuar de forma porque creemos que de esa forma nos defendemos, que la mejor forma es levantar la voz, gritar, insultar, maltratar. Pero no devuelvan mal por mal. Y el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará con la tentación también la salida. La palabra tentación es la misma palabra que se usa para prueba y cambia el significado según el contexto.
Porque Dios no tienta a nadie. Entonces cuando tiene que ver con las tinieblas, la diferencia es que mientras que las tinieblas, los espíritus de maldad quieren verte o pecar, que hagas lo que desagrada a Dios, que a través de tu vida, en vez de honrar a Dios, sea deshonrado el nombre de Dios, es lo que busca las tinieblas. Dios permite la prueba porque está queriendo ver qué tan real es nuestra fe. Qué tan real es nuestra confianza en Él en medio de todas las circunstancias. Y por eso ese texto, ese versículo famoso acerca de la armadura de Dios, que a veces perdemos el contexto, y es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces perdemos la visión, a veces perdemos la claridad. Dios no, en este mundo no estamos para pelear contra fulano, contra perano, contra sutano, que en verdad nos ofende, que a veces se convierten en instrumentos de las tinieblas. Pero nuestra lucha no es contra los hombres. Y es por eso que hay cristianos en medio del mundo musulmán donde están arriesgando sus vidas para compartirle a personas que posiblemente atenten contra sus vidas. Pero dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, que nos fortalezcamos en el Señor y en su poder, de su fuerza, para que estemos preparados para el día malo. Para que estar preparado. Y empieza, y la armadura de Dios no es otra cosa que vestirnos de Dios. Que vestirnos de la fe que viene de Dios. De la seguridad, de la salvación que viene de Dios. De las buenas noticias que vienen de Dios, de la palabra que viene de Dios, orando constantemente por aquellos, por nuestros hermanos, por tantos hombres y mujeres que luchan. No oramos solamente por nosotros, sino oramos por otros, para que Dios abra puertas, para que el evangelio sea extendido, porque Dios nos puso en un lugar para que cumplamos su propósito y seamos de bendición en medio de estos tiempos. Y nos ha dado toda la provisión, allí está, a través de la oración. Por eso es que no podemos dejar de orar, por eso es que no podemos ser ligeros en nuestras oraciones, por eso es que tenemos que aprender a orar con el entendimiento. Señor, danos el pan. Señor, perdona mis ofensas. Señor, yo perdono. Señor, bendito Dios poderoso, líbrame del mal, líbranos de la tentación, Señor. Dios nos ha revestido de Él, nos quiere revestir de Él. Toda la provisión necesitamos volver a pedir. Necesitamos volver a ser dependientes y dejar de vivir un cristianismo dependiendo de nuestro humanismo, de nuestra propia moralidad. Porque el mundo, las tinieblas, es más grande que nosotros, pero nunca más que nuestro Dios. Nosotros tenemos, por acá está Marlene, que tuvo una gran pérdida. Ayer estábamos en una ceremonia de Alejandra, hija única, había acabado de cumplir 20 años, y sus padres llevaron la ceniza al servicio. Y yo en mi razonamiento pensaba, ¿cómo harán? Dios mío, una espada ha atravesado su alma, ¿cómo harán, Dios mío? Y lo que me impactaba es que en medio del cántico, yo te doy gracias. Yo no me atreví a mirarlos y los miré, porque yo pensé que estaban serios, porque tenían mucha razón en nuestro razonamiento humano para uno amargarse, resentirse, para uno llenarse de motivos. Y cuando volteo a verlos, ambos estaban con los ojos cerrados diciéndole, yo te doy gracias. Yo, bendito Dios.
Es tu gracia y tu poder sobre ellos. Es tu poder que está allí para proveer en el día malo. Y no significa que no llore, no significa que no duela, no significa que tengamos manjares siempre en nuestra casa, no significa que no tengamos luchas en nuestras relaciones, significa que en todas esas circunstancias Dios ha dado la provisión y hay que pedirla. Podemos levantar una oración en esta mañana. Tienes que volver a la oración. Necesitamos volver a la oración. Ese cuarto, esa mañana te necesita nuevamente, ese momento a solas. No importa lo afanado o los muchos trajines que tengan, no nos podemos dar el lujo de vivir sin la provisión divina para cada día. No nos podemos dar ese lujo, no podemos dar esa ventaja en medio de este mundo de peregrinaje. No podemos dar esa ventaja. Necesitamos cada día la provisión de Dios. Necesitamos cada día el sustento. Que Dios bendiga la obra de tus manos. Que en ese momento, si no hay empleo, Señor, hoy necesito el pan de cada día. Hoy necesito esto y aquello otro. Que si tienes empleo y te estás yendo bien, tú digas, Señor, bendíceme. Sigue bendiciendo mi empresa. Sigue bendiciendo la obra que yo hago para que tu nombre sea honrado allí en donde trabajo. Que cuando la gente pueda ver la bendición que tú me has dado, yo te honre a ti. Que yo pueda decir, es la gracia de Dios que me ha dado la sabiduría, la capacidad para estudiar, para aprender, para desarrollar todo esto. Es Dios el que me ha dado y tú digas, y tú honres el nombre de Dios. Que tu corazón vuelva a la sensibilidad de que cuando ofendes, a alguien, que cuando pecas contra tu prójimo, cuando pecas contra Dios, puedas decir perdón, Señor. O perdona a aquella persona que ofendiste. Señor, no nos dejes perder la sensibilidad. Tú dices que el amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la maldad. Y yo te pido, Señor, que ese no sea nuestro caso. Y yo te pido, Señor, que ese no sea nuestro caso. Examina nuestro corazón en esta mañana. Y si hay dureza de corazón en este momento, si hay insensibilidad en mi corazón, yo oro, Dios, que me perdones, que me limpies, que vuelvas a traer la sensibilidad a mi corazón, que me muestres en aquellas áreas, Dios mío, en que estoy obrando injustamente, en aquellas áreas, bendito Dios. Si mi corazón se ha llenado de orgullo, Dios mío, y donde he querido, he permitido amargura porque no he querido perdonar, tienes que expresarle a Dios. No puedes quedar callado. El salmista compartía que mientras callaba, su cuerpo se consumía, hasta que declaró su pecado. Y tú siempre estás allí, Dios mío, para perdonarnos, Dios. Y es justo, Señor, que tú nos demandes que perdonemos. Es justo que tú nos demandes que perdonemos a nuestro prójimo. Es justo, tu demanda es justa, Señor. Porque tu gracia y tu misericordia han sido grandes para nosotros. Y oro para que nuestros ojos sean abiertos y entendamos que lo que tú nos has perdonado no es poca cosa. Que el perdón tuyo hacia nosotros no es poca cosa. Que aunque la salvación es regalo de Dios, no significa que es un regalo barato.
sino que es un regalo muy costoso, demasiado costoso como para menospreciarlo y tenerlo en poco. Abre los ojos de nuestro corazón, Señor, que podamos comprender tu gran amor, Señor, y misericordia. Cuán ancho, profundo es tu amor para con nosotros. Y líbranos del mal, bendito Padre. Líbranos del mal, bendito Dios. Líbranos del mal, bendito Padre Celestial. Tú no nos dejarás ser tentados más de lo que podamos soportar. Enséñanos, Dios mío, a gemir delante de ti, Señor, cuando nuestras pasiones se vuelven fuertes, cuando el enemigo arremete con todas sus artimañas. Que podamos gemir a ti porque tú has prometido librarnos. Si tú eres nuestro Señor, el mal no se enseñoreará de nosotros. El pecado no tendrá lugar sobre nosotros si tú eres el Señor de nuestras vidas. Y si pecado tenemos, abogado tenemos para con el Padre. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Tú eres quien sana, Dios mío, nuestras heridas. Tú eres quien rescata del hoyo nuestras vidas. Ese eres tú, Señor. Dios mío, no sé cómo lo haces, Señor. Es demasiado grande para yo entenderlo, Dios. Para yo entender cómo puede alguien pasar por ese fuego. Para yo entender cómo alguien puede pasar por esas inundaciones, Señor. Pero es tu poder, Dios mío. Es tu gracia a nuestro favor, Señor. Vuelve a traer la oración de dependencia a ti. Vuelve a traer ese clamor que manifieste nuestra dependencia de ti, Señor. Que nuestras oraciones dejen de ser ligeras, como quien no te necesita, Señor. Perdónanos. Que nuestras oraciones sean, Dios mío, como aquel, Dios mío, como aquel que te necesita para respirar, para vivir, Dios mío, bendito Padre Celestial. Bendito, si tú nos das la vida, ¿cómo no depender de ti? Si eres tú el que da el sustento, ¿cómo no clamar a ti, Señor? Si eres tú quien cuida de nosotros, Señor. Señor, aquí estaremos hasta que tú quieras. Eres tú quien tiene la determinación sobre nuestras vidas. Las tinieblas no tienen poder sobre nuestras vidas. Eres tú, Padre. Tú eres quien determina, Dios mío, hasta dónde llegamos. Pero que cuando lleguemos, lleguemos fieles. Sea pronto, sea tiempo después, que permanezcamos fieles a ti. Que permanezcamos con un testimonio vivo en medio de un mundo de necesidad. Que nuestra oración, Dios mío, sea que tu reino, que tu palabra se extienda, que tu palabra alcance, que tu nombre sea glorificado a través de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
Soy un ministro de reconciliación. Soy un ministro de reconciliación. Tú me has reconciliado contigo y tú me has llamado a reconciliar a los hombres contigo, Señor. Tú me has llamado, bendito Dios, a estar en un estándar más grande, no por mi justicia, sino por tu justicia, no por mi poder, sino por el poder de tu Espíritu. Puedo mostrar algo diferente, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.